El día de ayer tuvimos una mañana muy bonita. Ya tenía tiempo que queríamos pasar una mañana con mi cuñada. Mi cuñada trabaja en un ministerio de matrimonios en la iglesia tradicional, pero es una mujer que ama a Cristo. Mane, te amamos. Vamos a compartir este mensaje. Es una mujer que ama a Cristo con todo su corazón. Tú hablas con ella y tú te das cuenta que ella es iglesia. Y tú puedes decir, pastor, pero ella camina con un credo y una doctrina diferente. Es lo que quiero empezar hoy aclarando. O sea, el ser iglesia no te habla de una denominación o de un credo o de una religión. Tú puedes caminar bajo un credo o bajo un dogma diferente o una denominación diferente, pero si tu corazón, ojo con lo que voy a decir, no me malinterprete, pero si tu corazón está lleno de Cristo y lleno de la voluntad de Dios, entonces tú vas a caminar en los preceptos que Dios dejó en medio de su palabra. Ella ama a Cristo con todo su corazón porque su vida tuvo un encuentro con Jesús hace X años. Ella pasó muchos problemas con mi concuño, perdón. Mi concuño era un hombre que se vino de su tierra, Tamaulipas, Zacatecas, perdón, de tu tierra Zacatecas, un hombre de esos que crecen duros, pues los papás los tratan con dureza y ellos se hacen duros, entonces se vino a vivir aquí, vivía solo y él era así, tomador, desenfrenado, conoce a mi cuñada, se la roba primero y luego ya después se casan, pero era muy violento, la golpeaba. Ayer, yo sabía que él era violento y que le había golpeado, pero ayer apenas me enteré, después de muchos años de conocerla, que por 20 años la golpeaba. Durante 20 años soportó violencia, soportó maltrato, soportó humillación, vejación, hasta que llegó el momento en que dijo, bueno, esto no es vida, o sea, ¿qué está pasando? Y es que no nos sorprende. ¿Por qué no nos sorprende en el buen sentido de la expresión? Porque si no está Cristo en tu corazón y si no está Cristo en el centro de tu matrimonio, tu vida siempre va a ser una vida desordenada. Tu vida siempre va a ser como la del Gadareno, que tenía una legión de demonios. Nunca va a tener orden en su manera de hablar, de expresarse, de vivir, en su testimonio de vida, en su testimonio personal. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su alma, en su espíritu y en las cosas que le rodean está lleno de potestades. Entonces eso había en la casa. Entonces llega un momento en que ella decide hacer un cambio y ella decía, yo necesito un cambio. Quizá no hubo quien le compartiera la verdad de la escritura, pero ella conoció a Cristo en un encuentro donde ella dijo, yo necesito rendirle mi vida al Señor. Y ella dice que tuvo una noche de estar buscando a Dios, ella pudo sentir la llenura del Espíritu Santo. Dice, compadre, me dice compadre, no sabes, dice, yo nunca había sentido eso, pero yo estaba orando y empecé a sentir que me temblaban las manos y empecé a sentir un escalofrío que me recorría de pies a cabeza y yo pude saber en mi interior que era el Espíritu de Dios que me estaba limpiando y me estaba llenando. Después de tener esa experiencia con el Espíritu Santo, yo pude llorar, pude desahogarme, pude hablar con él, decirle, yo decido perdonar a mi esposo de tanto maltrato, de tantos años que me hizo mal, y su vida fue transformada. Entonces ella lo que hizo fue, pues obviamente lo que ella conocía fue y se refugió en la iglesia, habló con el sacerdote, le expuso su situación, le dio su testimonio, se empezó a involucrar y ahora está ahí dentro de esa iglesia sirviendo, ayudando a otros matrimonios a superar lo que ella pasó. Y repito, está en una denominación diferente, no evangélica, pero sin embargo Dios la usa. Y ayer nos daban muchos testimonios de matrimonios que eran restaurados, que Cristo llegaba a sus vidas, pero nos comentaba con tristeza que su esposo, a pesar de que dejó de ser violento y a pesar de que dejó de ser bebedor, sigue siendo igual de frío. Porque ella le dice, oye, mira, hay un matrimonio que están pasando esto, vamos a visitarlos. Ay, no, ¿qué te pasa? Vamos a andar ahí incomodando. Y total, dice, no ha cambiado, compadre. Dice, su corazón no ha cambiado.
sigue siendo el mismo. Tenemos 13, 14 años sirviendo allí y él va conmigo, vamos a los retiros, sirve, lleva las viandas, ayuda con los maletas y todo eso, la coordinación, pero sigue siendo el mismo. Y entonces, lo que yo te quiero decir hoy, amada iglesia, es que aunque tengo 2 mensajes enseñándote a ser iglesia, si tu corazón no cambia y si tu corazón no se rinde a Cristo, por más enseñanza que te comparta, por tantos principios y versículos y pasajes que te enseñe, tu vida nunca va a cambiar. Hasta que tú no decidas por voluntad propia ceder tu corazón de piedra para que el Espíritu Santo ponga un corazón de carne tierno, sensible, que ame a Dios y que ame a su prójimo y que ceda ante las necesidades de los demás, siempre vas a ser el mismo cristiano tibio y apático. Se tenía que decir y se dijo. No puede existir una persona llena del Espíritu Santo que sea llamada iglesia y que pueda ser portador de la gloria de Dios si no rinde totalmente su vida a Cristo. Y vas a tener toda tu vida congregándote irregularmente, aburrido en el culto, pensando que nada más vas a la iglesia para que el pastor te dé de cocolazos y que el pastor desahogue sus frustraciones. Y tu corazón nunca va a cambiar, porque no hemos aprendido a ser iglesia. Y mira, no es nada nuevo, no te sientas asombrado. Lo mismo le pasaba a los primeros padres de la iglesia primitiva. ¿No sabes cuántos conflictos tenía Pablo con las iglesias que él pastoreaba a la distancia? Tenía que estarlos exhortando, tenía que estarles llamando la atención. A veces me dice Eder, papá, es que siento como que a veces dedicas tiempo en estar exhortando y regañando. Mejor descansa en la gracia de Dios y predica. Pues es que es lo que estoy haciendo. El evangelio completo habla de la palabra de edificación, pero también habla de la palabra de exhortación. No puedes dejar de hacerlo. Pablo, cuando empezó a batallar con la iglesia de Corinto, les dijo, ¿por qué teniendo tan claro lo que el evangelio les mostró, lo que Cristo hizo por ustedes, se están dejando seducir tan pronto por falsos maestros? A los Gálatas igual, que estaban tratando de volver a los rudimentos de la ley mosaica, y les llegó a decir, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para apartarse de la verdad? Y es que es necesario que tú y yo nos mantengamos siempre en la sobriedad que produce la palabra de Dios. Si no, nunca vamos a aprender a ser iglesia. Y podemos hacer miles de cosas. A mí mucha gente me dice, y te lo testifico, me dice, Alex, yo estoy muy agradecido con Dios por tu vida, porque a pesar de que son una congregación pequeña, hacen más que muchas mega congregaciones que nunca hacen nada y nunca salen de sus 4 paredes porque no se quieren apartar del clima. Y eso es para la gloria de Dios, y es cierto, y gloria a su nombre, que nos permite trabajar y nos permite llevar el evangelio a muchos lugares y nos permite ser influencia delante de muchas personas, y que muchas personas son edificadas en el poder de la palabra. Pero quiero recordarte que a Dios le importa más tu corazón que lo que tú puedas hacer para el reino, porque Él quiere que tú disfrutes tu vida cristiana. Él quiere que tú disfrutes haber sido salvado de tu vida pasada. Él quiere que disfrutes caminar cada día de tu vida con Cristo. Es la pila, ¿verdad? Sí. Él quiere que disfrutemos cada día nuestra vida cristiana. Mira, si no estás disfrutando y nada más vas los domingos por cumplir con la iglesia y con el pastor, y nada más estás tratando de sobrevivir, así como, mira, como alguien que se está ahogando, ¿verdad? Por la situación de vida
por los conflictos que tiene adentro de su casa y que no los quiere abrir para no dar mal ejemplo, pero que está sobreviviendo nada más así con la cara y el agua le llega hasta aquí, hasta la barbilla, y nada más espera que llegue el domingo y descansa tantito y luego regresa a su vida cotidiana y sigue viviendo igual. ¿Le estás perdiendo el tiempo? Perdón, pero estamos perdiendo el tiempo. Cristo te ama tanto que quiere llenar tu vida y tu corazón hasta que tú te sientas feliz. Ayer me decía mi cuñada, compadre, ¿no sabes qué feliz soy de servir a Cristo? ¿No sabes qué feliz me siento de que mi vida haya sido transformada? ¿No sabes qué feliz me siento cuando voy a visitar a enfermos, cuando voy a ayudarles a abuelitos a limpiar su casa, cuando voy a platicar con matrimonios que están pasando problemas? Y le digo, es que me estás diciendo lo mismo que yo le digo cada domingo a la iglesia. Siempre les digo, ¿cómo estamos? No podría estar mejor. Y es que lo mejor que me ha pasado es haber conocido a Cristo y poder hablar de su amor y de su ejemplo a toda la humanidad. Pero si todos lo disfrutamos y todos vivimos bajo los mismos parámetros de fe, entonces vas a empezar a entender lo que significa ser iglesia. Gracias, siervo. Vamos a continuar. Tercera parte. El mensaje del día de hoy se llama la iglesia, orden y función. La iglesia, orden y función. Ya vimos dos temas, aprendiendo a ser iglesia. Hoy vamos a entrar un poquito más en materia. En los mensajes anteriores vimos el fundamento de la iglesia, cómo Cristo llamó a la iglesia, cómo Cristo la estableció a través de esas palabras que le dijo a Pedro, que sobre esa roca, sobre esa declaración de fe y confianza en Jesucristo, sería edificada la iglesia. Y hoy vamos a hablar del orden y la función de lo que significa ser iglesia. Así que si me acompañas, por favor, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21. Poco a poco vamos a ir entrando en el fundamento, en el área funcional de la iglesia, de lo que Cristo espera de ti y de mí. Y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Repito y subráyelo. Y por todos murió Cristo para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que espera Cristo? ¿Qué es lo que espera el Señor de ti y de mí? Que si Él murió por nosotros, ahora nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que tú y yo, amada iglesia, ahora somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogara por no medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra que es bendita. Gracias por los consejos, los principios y la instrucción que de ella recibimos. Padre, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, para poder, Señor, recibir con mansedumbre y con entendimiento el consejo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Espíritu Santo amado, abre nuestro entendimiento, Señor, y guía cada una de mis palabras para que glorifique al Padre y que pueda instruir a tu novia, a tu amada, a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le escribe Pablo esta carta a la iglesia de Corinto y les dice: miren, amados, hagan de cuenta que Pablo te está escribiendo a ti, me está escribiendo a mí. Supongamos que no somos la iglesia de Corinto, somos la iglesia de Apodaca. Y nos dice el Espíritu Santo por medio de Pablo: miren, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Alguien recuerda qué es constriñe? Ya nos había dicho el pastor. A ver, pastora. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe significa impulsa. Ojo. Y constriñe significa impulsa, motiva, mueve con un poder más fuerte que mi voluntad. Repito, constriñe, impulsa, motiva, mueve con un poder más fuerte que yo. Entonces les está diciendo a la iglesia de Corinto: Corintios, no sean carnales. Lo que ustedes hacen para el reino no lo están haciendo ustedes, lo está haciendo el amor de Cristo por medio del Espíritu Santo, que los impulsa y los motiva con un poder más fuerte que su voluntad. Pensando esto, o sea, teniendo siempre en nuestra mente que si Él murió por todos, ahora todos nosotros también con Él morimos. Otra vez para los que lo creen, que si Él murió por nosotros, también nosotros morimos con Él. ¿A qué morimos? A nuestra vieja naturaleza, a nuestra carne, a los deseos pecaminosos de nuestra vida pasada, a nuestra voluntad, a nuestros propios deseos. Ahora descansamos en Él y descansamos en su perfecta voluntad. Verso 15. Y por todos murió. Ojo, es muy importante que pongamos atención a la palabra. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó y les dio identidad y les dio asignación propia. De manera que nosotros como pastores, como ministros, como líderes, ya no veremos a nadie de acuerdo a la carne, a lo que vemos, sino sí, porque si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17. Porque si alguno, ojo, muchos lo toman como una declaración tajante, pero aquí encontramos una condicionante. El de modo es una condicionante que significa si acaso. En lugar, imagínense que decir de modo, si yo digo, si acaso alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasaron, porque todas serán hechas nuevas. Cuando una vida es diferente, cuando una vida da testimonio de Cristo, cuando una vida manifiesta frutos de permanencia, de perseverancia, de constancia, da fruto al 100%. ¿Cuándo? Cuando está en Cristo y cuando es nueva criatura.
No lo hagamos una declaración triunfalista, hagámoslo una retórica. Alejandro, si acaso estás en Cristo, serás nueva criatura y las cosas viejas de tu vida quedan atrás y ahora todas serán de verdad nuevas. Verso 18. Y todo esto, amados, nunca se les olvide, proviene de Dios porque Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio a nosotros también el ministerio de la reconciliación. Si Dios dijo, miren, ya voy a pasar por alto sus pecados, voy a enviar a mi hijo, va a morir por ustedes, ya no los voy a tomar en cuenta en su vida pasada, porque ahora los voy a considerar nueva criatura, pero ahora a ustedes les va a tocar tomar ese ministerio. Si yo lo reconcilié a ustedes conmigo, ustedes van a ser portadores de ese ministerio y se van a encargar que otros escuchen el mensaje para que puedan reconciliarse con Dios. Somos representantes de Cristo. Somos embajadores del reino. Esa es la tarea, la función que como iglesia nos corresponde. Verso 19. Anunciar que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios estuviera rogándole a la humanidad por medio de nosotros, pues ahora nosotros le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Vengan a Cristo. Necesitamos todos un Salvador, un Redentor, alguien que cambie nuestra manera de vivir, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces el orden empieza a ponerse en nuestras vidas, porque ahora lo que era una vida desordenada sin la justicia vigente de Dios, ahora por medio de Cristo ya aplica esa justicia. Él nos justificó, Él siendo la justicia de Dios misma, Él se hizo pecado, llevando tu pecado y mi pecado y el de toda la humanidad. Y ahora ese pecado, si ya no está en nosotros, ahora nosotros somos justicia de Dios por Él. Por medio de Cristo. Es una verdad, mire, lo decimos tantas veces en predicaciones, es una verdad tan contundente y tan profunda y tan reveladora que a veces me queda duda si de verdad lo entendemos. Si nos queda claro a qué tal grado de justificación experimentamos por medio de la muerte y la pasión de Cristo. Y ahorita lo leía mi esposa en Isaías 53. Y podemos decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué puede entender verdaderamente que por medio de Él fuimos nosotros justificados y fuimos salvados? Y Él llevó el castigo de nuestra paz, Él lo sufrió. Él pagó el precio por nosotros y empieza entonces a tomar orden nuestra vida para poder añadirnos a una iglesia que camine en orden. Una iglesia, fíjese bien, una iglesia no puede ser fuerte, una iglesia no puede ser contundente de manera grupal, no de manera individual, porque recuerde que nosotros portamos el principio de la individualidad. Nosotros de manera individual somos iglesia. Jesse por su parte es iglesia. Donde Jesse se pare y dé testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, ella es iglesia de manera individual. Y ella es contundente porque su corazón está lleno del amor de Cristo y ella está consciente de lo que ha hecho en su vida, en sus hermanos y en su familia y en su esposo. Entonces hay una revelación profunda y las palabras que salen de su boca salen con la autoridad que le dan la certidumbre de saber que todo lo que ha pasado en su vida ha sido por medio de Cristo. Y nosotros por medio de esta individualidad podemos ser contundentes. A mi esposa no se le cierra el mundo. Si a alguien le queda mal, si a alguien le falla, ella siempre se saca unas bajo la manga
y ella se las arregla para seguir adelante con su ministerio. Y no solamente se encarga de enseñar y adiestrar, sino al mismo tiempo ministra, la sienta, les platica, les pregunta qué pasa en sus casas para conocer sus necesidades, ora por ella, les da consejos, porque mi esposa entiende lo que significa ser iglesia. Y yo pregunto, ¿qué hacemos los demás el resto de la semana? ¿Qué hacemos los demás miembros de la congregación los 7 días de la semana, las 24 horas del día? ¿Qué hacemos? ¿En qué pensamos? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Yo sé quién soy. Yo sé lo que tengo. Yo sé a qué fui llamado. Yo sé cuál es mi asignación dentro del reino. Y yo procuro fugirla y procuro cumplirla. ¿Qué estás haciendo tú como parte de la iglesia? Porque si estás aquí, eres parte de la iglesia. Pero tienes que dejar que Cristo cambie rotundamente tu corazón y decir, ya basta, ya no quiero ser el mismo tibio de toda mi vida en Cristo. Ya quiero que las cosas sean verdaderamente diferentes, que sean contundentes. Entonces, repito la pregunta, ¿por qué no puede haber poder grupal en unidad dentro de la congregación? Porque lamentablemente podemos haber algunos entendidos, pero puede haber algunos que nada más se añaden al grupo, pero ni siquiera saben lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Ni siquiera saben a dónde Cristo quiere llevar su matrimonio, a dónde quiere llevar sus ministerios. Divagan en su mente y ay, a mí me gustaría hacer esto, y a mí me gustaría hacer aquello, y a mí me gustaría servir aquí, y a mí me gustaría servir allá. Pero no empiezan ordenando sus vidas. Y olvidamos que Dios es Dios de orden. Yo le he dicho a la gente que se ha ido de aquí, que me ha dicho, ya, yo creo que ya mi ciclo se acabó aquí. Okay, adelante. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero nada más te doy un consejo, a donde vayas, busca encajar en la asignación que Dios tiene para tu vida y hazla. No vayas a perder el tiempo nada más a sentarte y a ocupar un lugar, a ocupar una silla. Cumple tu llamado, cumple tu asignación, sé iglesia, pongamos en orden nuestra vida. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21, Reina Valera contemporánea, dice: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ojo, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y Él haga en ustedes lo que a Él le agrada. Para que hagan su voluntad y para que Él haga en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa tiene que ser nuestra oración, amados. Esa tiene que ser nuestra oración todos los días y principalmente cuando yo siento que le estoy fallando a mi Cristo. Que meditemos todos los días, que agradezcamos aún en las cosas pequeñas que nos pasan. Qué bonito tomar en cuenta el llamado de otros, lo que nos testificaba ahorita y es cierto. En muchas iglesias, amados, no tienen levitas. Tienen que poner una grabadora o una hermana desafinada con un pandero pasa a dirigir la alabanza. Y nosotros somos bendecidos porque hemos tenido desde el inicio de nuestra casa, hemos tenido levitas con llamamiento y con asignación. Se han añadido, algunos se han ido, pero Dios siempre se ha encargado de que permanezcan los que Él quiere que permanezcan. Y Dios se ha glorificado y damos gracias a Dios por lo que tenemos, porque lo vivimos y porque lo disfrutamos. Partimos del orden en nosotros, espero que nos haya quedado claro, que Dios quiere poner en orden nuestra vida para poder nosotros vivir en orden dentro de la iglesia. ¿Y cómo se compone la iglesia? Vamos juntos, San Juan capítulo 21.
San Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. San Juan 21, 15 al 17. Te doy tantito contexto porque solamente voy a leer 3 versículos. En este contexto de San Juan 21, Jesús se aparece por tercera vez a sus discípulos después de haber muerto. Porque por todo el tiempo que pasó con ellos, los enseñó a hacer iglesia. Por todo el tiempo que pasó con ellos, les dio influencia, les dio testimonio, les enseñó a cómo vivir. Pero aún después de morir y resucitar, como sabía que iban a entrar en un shock muy tremendo, porque iban a entrar incluso en donde iba a estar puesta a prueba su fe, donde a lo mejor muchos iban a empezar a dudar. ¿Recuerdan cuando se les apareció y que les dice Tomás, a ver, pues muéstrame que de verdad eres Cristo? Y le dice, mete tu mano en los agujeros de los clavos. O sea, muchos empezarían a dudar. Entonces se le apareció a los discípulos en algunas ocasiones, y en esta que vemos aquí en San Juan 21, se les aparece por tercera vez. ¿Qué habían hecho los discípulos? Ellos estaban agrupados esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo, pero obviamente estaban todos juntos, estaban orando, estaban esperando y tenían víveres, y los víveres se acaban. Si no trabajamos, los víveres se acaban. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que salir a pescar. Y volvieron a salir a pescar en la noche, porque los pescadores pescan en la noche. Y resulta que les volvió a pasar lo mismo y no pescaba nada. Entonces se les aparece Jesús en ese momento y les pregunta a los que estaban ahí en la orilla. Unos estaban adentro, otros estaban acá. Les dicen, oigan, ¿no tienen por ahí un taquito que me den? Y le dicen, no, pues no tenemos nada. Allá andan aquellos a ver qué sacan. Entonces a los que estaban mal adentro, que estaban como 80 metros, les dice, echen la red del otro lado. Entonces sacan la red que estaba vacía, la echan del otro lado, y dice aquí la escritura que la sacaron llena. Y recordaron el suceso de la pesca milagrosa, ¿recuerdan? Bueno, entonces esos eventos que les sucedieron les recordarían las palabras de su maestro. Y venimos aquí al versículo 15. Cuando hubieron comido, después de que ya sacan los peces, asan, Jesús parte el pan, Jesús parte el pescado, lo reparte, y ya comieron y ya se sienta con ellos. Ahora pasa la enseñanza. Primero fue la enseñanza práctica, ahora va la enseñanza doctrinal. Y les dice, verso 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, sí, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Según los eruditos y los teólogos, dicen, ¿por qué le tuvo que preguntar 3 veces? Y por qué Pedro se puso triste cuando le preguntó 3 veces. Me imagino que los entendidos ya saben por dónde voy. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Por qué le preguntó 3 veces? ¿Por qué lo negó 3 veces? Esa marca, ojo, esa marca aún seguía en el corazón de Pedrito. Él sabía que habiéndole dicho que daría la vida por él, lo negó 3 veces. Se portó como un vil cobarde. Entonces Jesús, para reafirmarlo en su liderazgo y en su asignación, se le aparece y le pregunta, pero dentro de esta pregunta donde afirma su fe, le deja también el conocimiento de la asignación que le estaba entregando y le hace 3 declaraciones. En el verso 15 le dice al final,
apacienta mis corderos. En el verso 16 le dice, pastorea mis ovejas. Y en el verso 17 le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacienta? Apacentar. Apacentar significa alimentar, dar pasto al rebaño. Eso significa apacienta. Cuando le dice apacienta, le está diciendo, Pedro, la iglesia va a crecer a través de ustedes. Ustedes van a predicar el evangelio, muchos van a creer en mí y va a haber necesidad que alguien los adoctrine, que alguien les enseñe la palabra, que alguien les enseñe a vivir ordenadamente, que si son mentirosos, fraudulentos, adúlteros, perjurios, van a tener que renunciar a esas cosas para ordenar sus vidas y para aprender a ser iglesia. Entonces, te voy a encargar que tú les des el alimento. ¿Cuál alimento? La palabra bendita de Dios, la palabra santa de Dios. En el verso 16 le dice, pastorea mis ovejas. ¿Qué significa pastorear? Para los que no sepan, ¿qué hacemos cuando el pastor Gabriel y un servidor nos paramos aquí para darles enseñanzas? ¿Qué significa pastorear? Significa guiar, cuidar y proteger a un rebaño. Entonces, ¿cuál es nuestra función como pastores? El pastor Gabriel, la pastora Lulú, mi esposa y un servidor. ¿Cuál es nuestra función? Número 1, apacentarlos, darles el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan para salvación. ¿Y cuál es nuestra otra función? Pastorearlos. ¿Qué es pastorear? Guiar, cuidar y proteger. Y dentro del guiar, cuidar y proteger va implícita la disciplina, la vara de la corrección. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y si lo metemos al contexto de la iglesia, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el cristino malcriado miren, les amamos tanto y oramos tanto al Espíritu Santo, a Jesús como nuestro abogado, para que sus vidas sean transformadas radicalmente, de manera radical, que no se conformen a los rudimentos de este siglo, que no aprendan a vivir una doctrina sincrética, donde la mitad del tiempo andan en la carne y la mitad del tiempo andan en Cristo. Que hay una carga por responder a este llamado que nosotros recibimos por medio de las instrucciones que le dejó a Pedro. Si esas instrucciones se las dejó a Pedro como uno de los precursores o promotores de la iglesia primitiva, a quienes tomamos la asignación y el reto de continuar con el llamado, tenemos la misma responsabilidad, ¿o no, pastor? Y es igual como cuando teníamos niños chiquitos que andaban haciendo ahí sus payasadas, ¿verdad? Y que teníamos que darles el barazo y gritaban chille y chille. Y ay, es que tú no me quieres y por qué me ves. Y ahí estábamos nosotros con el corazón partido va por dentro, pero sabíamos que era necesario. Porque si no los disciplinábamos de chiquito, cuando yo fueran adolescentes, ¿tú crees que los vas a meter en cintura? Y así se forman. Por eso le dice que tenía que alimentar a las ovejas desde cuándo, desde que están chiquititas. ¿Cuáles corderos? ¿Cuáles son los corderos? Los que son menores de un año. Las ovejitas que nacen menores de un año, que necesitan el alimento para poder crecer, para poder formarse. Y cuando ya pasan del año, cuando ya son parte del rebaño, pues ahora sí hay que guiarlas, hay que protegerlas, hay que cuidarlas, hay que disciplinarlas. Si se les sale una respondona y se brinca las rejas o la barda del muro, quebrarle la pata para que pierda la fuerza y ya no pueda echar el brinco y saltarse. Pero muchos de ustedes no se dejan quebrar la pata, se esconden, aunque no digan amén. Pues que es necesario.
Es necesario. Y por eso lo estoy trayendo a la palabra. No crea que es cosa nuestra. Es instrucción que recibimos del Señor Jesucristo. Es parte de nuestra función. Jeremías capítulo 3, versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 3:15, Nueva Traducción Viviente. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y con entendimiento. ¿De dónde recibimos el llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él se encarga primero de transformar el corazón del pastor y transformar mi corazón para poder enseñarte con sabiduría, pero sobre todo con paciencia y con amor. Porque ustedes conocen mis frases, hay discípulos que dan satisfacciones, pero hay discípulos que dan dolores de cabeza. Hay discípulos que, mira, ni siquiera te preocupas. Cuando oras a Dios es para darle gracias por su vida. Y por otros discípulos, los que tienes que orar, el Señor. No decimos o te los llevas o te los mando. Decimos, Señor, québrale la pata para que se aplaquen, Señor. Haz algo en sus vidas, que pasen alguna, no sé, no queremos orar porque se han probado sus corazones, pero sí pedimos que tengan un verdadero encuentro con Cristo. Que sean transformados radicalmente para que puedan entonces permanecer y que haya una permanencia pero que dé fruto, no de que digan, pastor, es que yo siempre voy a la iglesia y procuro estar al pendiente y procuro servir y procuro en las cosas que se hacen, pues yo también participar. No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de que tu vida sea transformada, que tu manera de hablar sea diferente, que tu corazón sea diferente, que no estés afanado por las cosas de la vida, sino porque Cristo cambie verdaderamente tu vida. Se ordena el llamado y la función pastoral para que nosotros entonces podamos cuidar a ese rebaño. Y fíjate, las ovejas, la Biblia habla de ovejas y habla de cabras. Las ovejas y las cabras son de la misma familia. Son de la misma familia. Nada más que tienen una naturaleza diferente. ¿Qué escucha que golpea? Lo cambio. Diferente, las ovejas y las cabras. ¿Cuál es esa naturaleza diferente? Que las cabras son tercas y respondonas. A las cabras hay que aventarles piedras para que se queden en el rebaño. Dile a tu vecino, ahí te hablan. A las cabras hay que aventarles piedras para que se queden ahí con el rebaño. Hay que andarlas correteando. A las ovejas no. A las ovejas les hablas, te escuchan y van. Y mira lo que hacen las cabras. Las cabras andan trepando entre la montaña, entre los recondrigos, ahí se esconden y ahí anda el pobre pastor ahí trepando ahí con riesgo de caerse, ¿verdad? Con tal de mantener el rebaño que pues los pastores la mayoría son asalariados, no son los dueños del rebaño. Y los tienen que andar cuidando porque tienen que dar cuentas y tienen que andarlas ahí bajando de los árboles. Porque son trepadoras las cabras, son rebeldes, son tercas. Les pides cuentas y se hacen un escándalo. Hacen un berrinche santo. Y en cambio, las ovejas así caminan. Tenemos mucho que aprender del orden que Dios dejó en la naturaleza. Por eso Jesús en su sabiduría eterna utilizaba este tipo de alegorías. Utilizaba este tipo de ejemplos para que aprendiéramos por qué nos dice así o por qué nos dice así. Y la Biblia dice, no sé si tú recuerdas, que dice que cuando llegue el fin de los tiempos, ¿qué hará de esos rebaños? Las va a separar.
las cabritas a la izquierda y las ovejas a la derecha. Así funciona el reino. Y así aprendemos a hacer iglesia. Ahora, ¿dónde me quiero ver yo en ese rebaño? ¿Dónde me quiero ver? Me considero que soy ese que anda ahí trepado en el árbol, que tiene que andar aventando piedras para que se baje y para que dé cuentas y para que rinda. Después de los pastores, ¿cómo se ordena la iglesia? Abramos juntos Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Se empiezan a levantar de los padres de la iglesia primitiva. Empiezan a tomar su función, las cabezas. Los que empiezan a pastorear, los primeros 12 discípulos que se convirtieron en los jefes o en los patriarcas de la iglesia. Ya no de la tribu de Israel, ahora de la iglesia, de la novia redimida por la sangre de Cristo. Y empieza a multiplicarse el trabajo. Empieza a crecer y empieza a multiplicarse porque la gente venía a Cristo. Viene la gente con necesidades, viene la gente con problemas, viene la gente con ataduras y empieza a multiplicarse. Y resulta que los pastores que tenían que encargarse de cuidar ese rebaño, pues al mismo tiempo tenían que venir a limpiar el templo, la sinagoga, tenían que llevar la comida para el guiso, para las que iban a comer, tenían que preparar todo para las misiones, para ir a tal lugar. Y empiezan a afanarse y empiezan a dejar de tener tiempo para la enseñanza. Entonces, aquí nos enseña la Biblia, capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud, a los demás que se añadieron, y les dijeron: miren, no es justo que nosotros tengamos que dejar la palabra de Dios, que es lo más importante para la iglesia, para poder servir a los demás. Entonces, versículo 7. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes de la ley que se convirtieron ahora obedecían a la fe. Y empieza a tomar orden. Fíjese qué interesante, empieza a tomar orden. A lo mejor algunos de nosotros vamos a la iglesia y no entendemos cómo funcionan los roles de liderazgo. Y aquí lo vemos cómo se empieza a establecer. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva. Cómo se fundamenta. Si quieres conocer cómo debes de funcionar como iglesia, debes de leer el libro de los Hechos. Entonces dice que los 12 que tenían que enseñar, pero se cargaron de mucho trabajo, les dicen: bueno, ahora yo voy a hacer esto, pero por favor, Jesse y Gabriel me ayudan con el ministerio de matrimonios, porque mi esposa ahora se le multiplicó la chamba allá en el Jaral. Y por favor, Pepe y Juan, ayúdenos a coordinar los grupos de los varones. A ver, Edson, por favor, y Alexia, háganse cargo de la intercesión
y al mismo tiempo permanezcan al frente de la alabanza como líderes. Y empieza a tomar orden las cosas. Entonces ahora yo como pastor ya no me preocupo. Ya no tengo que estar afanado, preocupado. Ya no les pregunto. La semana pasada que me daban el anuncio del aniversario, me decían, mire pastor, así está bien, Jessy, está bien, mija. Qué bueno, o sea, gloria a Dios, yo confío en que ustedes son llenos del Espíritu Santo y lo que ustedes hagan y como ustedes lo coordinen, excelente, gloria a Dios. Ya no tenemos que involucrarnos nosotros y meter nuestra cuchara, porque la iglesia ya está aprendiendo a ser iglesia, porque la iglesia ya está aprendiendo a funcionar. Y es la invitación para que los que no estamos funcionales como servidores, porque diácono significa servidor, pues aprendiendo a enrolarnos en el servicio es como aprendemos más rápido a ser iglesia. No por activismo, sino porque entiendo mi rol y mi asignación y ahora sé por qué y para dónde Dios nos ha llamado. Santo Dios, se va el tiempo bien rápido. Ay, bueno, entonces a estos que llamaron se les llamó diáconos o líderes. Nosotros como iglesia tenemos, que somos pocos, tenemos un grupo de líderes y cada líder tiene su función y cada quien sabe lo que tiene que hacer y cada quien sabe cómo lo debe hacer. Diácono, aquí voy a cerrar, ya no avanzo más. Diácono, ¿qué significa? Diácono se traduce del griego diácono con K, que significa siervo, mensajero y asistente. Siervo, mensajero y asistente. ¿Qué es un diácono para los que están en el grupo de líderes? ¿Qué es un líder? ¿Qué es un servidor de la iglesia y ayuda del pastor, soporte del pastor, mano derecha del pastor? Bueno, es un siervo, primero que nada. Es un siervo. ¿Para qué está puesto un líder? Para servir, no para ser cabeza. Primero está puesto para servir. Número 2, para ser mensajero, para anunciar, iglesia, vamos a hacer esto. Iglesia, vamos a prepararnos para esto otro. Iglesia, separen la fecha. Iglesia, prepárense para eso. Iglesia, prepárense, vamos a conectarnos a orar. Y asistente. ¿Qué es un asistente? A ver, ¿se aceptan sugerencias? ¿Qué es un asistente? Un apoyo. Alguien que asiste, la palabra misma lo dice. Un asistente es alguien que asiste, alguien que apoya, alguien que está al pendiente de las necesidades. Oye, pastor, un día de trabajo, pastor, oye, veo que ya hay deterioro en la pintura, ya tuvimos filtración de agua, pastor. ¿Cómo ves? Vamos a organizar una operación hormiga o una tarde de trabajo. Gloria a Dios, amén. Bueno, órale, encárgate de ella. Coordíname, júntame a la gente y vamos a ver qué le avanzamos. Eso es un diácono, eso es un líder, eso es un asistente, así funciona la iglesia. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que nunca se aparecen? Que nunca están. Que hay trabajo, la iglesia está trabajando, la iglesia está funcionando, la iglesia se está reuniendo para estudiar la palabra, la iglesia se está reuniendo para aconsejar, para ministrar a otros, pero ellos definitivamente nunca se aparecen. ¿Qué sucede con esas personas o con esos cristianos o con esos creyentes? ¿Qué sucede? A ver, ayúdenme ustedes, díganme, ¿qué sucede? ¿Se enfriaron? A ver, ¿quién da más? ¿Qué sucede con los que no están al pendiente de las cosas que pasan en la iglesia? Se enfriaron, es la mejor aportación. La semana pasada les di una pista y les dije, ¿sabes por qué muchos no sirven? Porque piensan que su servicio no es válido. Entonces, quienes estamos detrás, tenemos la responsabilidad de que si vemos que alguien no está integrado a la iglesia, entonces es mi obligación llamarlo a que se una. Si yo veo, por ejemplo, a Alexia, si Alexia como la encargada de la intercesión, ella sabe quiénes están conectados. Y si ve que alguien no está conectado, pudiendo conectarse,
teniendo el tiempo libre, o sea, porque sabe que está en su casa, no está trabajando, no está haciendo otra cosa más que perder el tiempo. ¿Qué hace? Un mensajito, oye, 15 minutos antes, a las 8 tenemos oración, te invitamos a unirte, nos hace falta, necesitamos estar en unidad. Eso es ser asistente, eso es estar al pendiente. Pero si yo lo dejo a la deriva, imagínate, yo tengo un cargo, yo tengo una posición, yo tengo una célula en mi casa. Y yo nada más voy y abro la puerta, a las 8 me siento, abro mi Biblia, pongo mi guitarra y ya voy a empezar mi célula. Y no llegó nadie. ¿Por qué no llegó nadie? Porque no les mandé mensaje. Porque no estuve asistiéndolos. Oigan, recuerden que mañana tenemos el grupo a las 8 de la noche. Y ese mismo día, a mediodía o a media tarde, oigan, acuérdense, hoy tenemos nuestro grupo. Es importante que estemos. Entonces, si tú ya hiciste tu función de asistente, de líder, de siervo, los que fueron son ovejas. Y los que no fueron, el que tenga oídos para oír, que oiga. Póngase sobre sus pies, por favor. Ahora, usted sabe que yo no soy un pastor religioso. Y usted sabe que yo entiendo perfectamente cuando estamos ocupados en alguna situación. Yo sé perfectamente cuando alguien está pasando por una temporada difícil. Yo regularmente procuro estar pastoreándolos por medio de WhatsApp. Les mando mensajes periódicamente. ¿Me ayuda, siervo, el teclado, por favor? Les mando mensajes periódicamente. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué? ¿Todo bien? Y ya, pues los que traen carguitas, ¿verdad? Pues, no, pastor, fíjese que me pasa esto, me pasa aquello. Y bueno, ok, gloria a Dios. Vamos a orar juntos, vamos a confiar en que Dios tome el control de esa situación y que Él sea obrando y que todo peso y toda carga sea quitado, ¿verdad? Entonces, al mantener nuestra unidad, la palabra enseña un principio bien poderoso que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ¿qué sucede? Él está allí, Él escucha y Él toma esa situación. Entonces la persona descansa al soltar su carga. Yo descanso porque pude pastorearle aunque sea a la distancia. Dios es glorificado porque Él coloca ahí su voluntad y las cosas siguen funcionando. Pero si yo les mando mensajes, en la mañana nos despertamos mi esposa y yo a las 6 de la mañana, iglesia amada, recuerden, nuestro culto empieza a las 9 de la mañana, vamos a presentar nuestra mejor ofrenda delante de Dios. Y pues las ovejas llegan al 10 a las 9, a las 9. Y los que tienen sueño llegan tarde. Y no es problema. Mire, se lo repito. No es problema de corazón. No es problema de que no quieras. No es problema de que no tengas intencionalidad. Y te voy a ayudar a conocerte. Te voy a enseñar a ayudar a conocerte. Porque así yo fui enseñado por el Espíritu Santo. El problema no es que no quieras. El problema no es que no ames a Dios y no estés agradecido con Dios. El problema es que no te disciplinas. Ay, pastor, salió peor. Bueno, perdón. El problema es que no te disciplinas. Otra vez, el problema es que no te disciplinas. Mira, si tú supieras que el doctor te está esperando para ponerte un medicamento que es urgente porque si no tu familiar se va a morir. Y si tú no llegas a las 5 de la mañana que lo voy a canalizar para ponerle el medicamento, no se lo voy a poner y tu familiar se va a morir. Yo te aseguro que pones hasta 10 alarmas para no quedarte dormido. Pues sucede lo mismo en la convocatoria santa que Dios nos hace. Él nos dice, yo quiero que estés en mi casa, porque si no, te vas a morir. Tu vida en Cristo se va a morir. Tu árbol se va a secar.
y tu vida va a dejar de dar fruto. Hay una urgencia en el corazón del Padre para que tú y yo entendamos cada día que somos iglesia y que Él quiere tenernos siempre en su casa, porque Él pagó el precio de nuestra justicia. Él ya te dio la libertad. Mira, Él ya te dio todo para que seas iglesia. Él ya te ha entregado todo. Ahora quiere que tú lo tomes y que juntos le digamos: gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque aunque no lo merecía, tú lo hiciste por mí. Y si yo tengo presente todos los días de mi vida ese sentido de gratitud, te aseguro que tu carga va a ser más ligera y vas a ser de los más puntuales en la iglesia, de los más fieles en la iglesia, de los más trabajadores en la iglesia, porque tu corazón está lleno de gratitud, porque tu corazón está lleno de amor y de gratitud por aquel que sufrió, padeció y derramó su sangre para darte vida. Y hoy quiero que tú y yo le demos gracias por eso, y que su Espíritu Santo llene y toque nuestras vidas en el nombre de Jesús. Empieza a darle gracias ahí en tu lugar. Si tú sientes que le has fallado, dile: Señor, perdóname. Perdóname. Pero hoy quiero establecer un compromiso contigo, no un pacto porque te puedo fallar, pero quiero sí hacer un compromiso contigo de amarte y de buscarte cada día de mi vida y siempre estar agradecido por lo que has hecho y por lo que hiciste por mí. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Lo cantamos juntos, iglesia. Gracias por la cruz, oh Dios. Levanta tus manos al cielo y rinde tu vida. El precio que pagaste por mí,
llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Dile conmigo, digno. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Eres digno, Jesús. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Señor, hoy reconocemos que es por tu dignidad que tenemos acceso al Padre. Hoy reconocemos que por tu muerte, por tu sacrificio, por tu dolor, nosotros hemos considerados libres y justos delante de Dios. Señor, hoy te pedimos perdón por cuanto te hemos fallado. Señor, hoy decimos como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hoy tomamos el entendimiento
que nuestra dignidad no es competencia nuestra, sino competencia de aquel que murió y dio su vida por cada uno de nosotros. Padre, que esta revelación poderosa venga e ilumine nuestras vidas, nuestro llamado como iglesia, y que cada día, Señor, nos levantemos, que tomemos tu mano y sepamos que tú levantas del polvo al menesteroso y que tú nos ayudas y que tú nos libras y que tú nos haces justos delante de Dios. Padre bueno, que la bendición tuya, mi Dios, que enriquece y no añade tristeza con ella, descienda sobre la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, que caminemos cada día en esa confianza, en esa certidumbre de fe, y que perseveremos juntos cada día de nuestra vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador, el completador de nuestra fe, para alcanzar esas victorias, para alcanzar esa meta que tú nos trazaste, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, salimos de este lugar, pero tu presencia va con nosotros cada día de nuestra vida y nos da gozo y nos da descanso y nos da fortaleza en medio de los días difíciles. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y la alabanza son solamente para ti, en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos y que nos da el privilegio de ser llamados la iglesia de Cristo. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo a ser iglesia?